EBITDA, por sus siglas en inglés, significa Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que traducido vendría a ser la ganancia antes de intereses, antes de pagar intereses a los bancos, a los acreedores, impuestos, antes de pagar impuestos, ¿no? Y antes de depreciación y amortización. Entonces, es un indicador que se usa en los US GAAP, o sea, en los formatos, formatos contables denominados US GAAP. No se usa en los formatos NIF o los formatos de normas internacionales de contabilidad clásicos, pero en los formatos americanos es un estándar, ¿no? Digamos, en la información financiera. Ahora, el EBITDA, fíjense, se parece mucho al resultado operativo, ¿no? Porque el resultado operativo es antes de intereses, el resultado operativo es antes de impuestos, pero el resultado operativo no es antes de depreciación y amortización, es después de depreciación y amortización. O sea, para calcular el resultado operativo nosotros tenemos que restar depreciación y amortización. Entonces, los analistas nos hemos inventado una forma sencilla de obtener el EBITDA, en donde simplemente tomamos el resultado operativo y le sumamos para compensar lo que ya le restamos, depreciación y amortización, y que no debíamos haberle restado, porque esto es before, ¿no? Es antes de depreciación y amortización. Entonces, como ya le restamos, entonces lo compensamos y se lo sumamos al resultado operativo. Entonces, el EBITDA es el resultado operativo más depreciación y amortización. Ya está. Esa es una forma sencilla de encontrar el EBITDA. Y vamos a hablar de algunos mitos y realidades sobre este indicador. Bueno, el primero, ¿no? Ustedes lo encontrarán por ahí. Arriba, dice, el EBITDA es el indicador más usado de análisis financiero. ¿Mito o realidad? Y, en mi opinión, esto es una realidad, ¿no? O sea, el EBITDA sí es el indicador más usado de análisis financiero, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la que el EBITDA lo vamos a encontrar en los informes de valoración de negocios, lo vamos a encontrar en los informes de calificación de riesgo, lo vamos a encontrar en los informes de análisis crediticio? O sea, en cualquier análisis financiero vamos a encontrar este indicador. ¿Cuál es la razón? Bueno, realmente son varias razones, ¿no? He tratado de resumirlas. Lo primero es que es un indicador de desempeño, ¿no? Y es un indicador de desempeño neto. Es decir, imagínate que a una junta directiva, a un consejo de administración, llega el gerente general de una empresa y le dice: señores, tengo que darles una buena noticia porque los ingresos, las ventas han aumentado 35% respecto del año anterior, ¿no? Entonces, cuando uno ve los indicadores de crecimiento normal, dice 35%, eso es buenísimo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿los miembros del consejo o de la junta directiva lo van a aplaudir, ¿no?, cuando el gerente anuncie ese 35% de incremento de las ventas? Yo pensaría que no. Yo pensaría que es que no es para aplaudir. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es preguntarle, bueno, ¿y cuánto han aumentado los gastos, no? Entonces, si los gastos han aumentado 50%, entonces esa noticia del incremento de las ventas de 35% no es una buena noticia, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que las ventas no son un indicador de desempeño neto. En cambio, el EBITDA sí es un indicador de desempeño neto. Porque el EBITDA es un indicador que está relacionado con los resultados. Para obtener el EBITDA tenemos que sumar ingresos, restar gastos, restar costo de venta, ¿no? Entonces es un indicador que sí me lleva a resultados. Por lo tanto, es de desempeño neto. Ahora, si ese gerente llega a la junta directiva o al consejo de administración y dice: señores, el EBITDA ha aumentado 35% respecto al año anterior, yo creo que sí lo van a aplaudir. Yo creería que sí, ¿no? Bueno, entonces,
es un denominado KPI, el EBITDA, ¿no? Y ahí les puse la fórmula, ¿no? El EBITDA, resultado operativo, más depreciación y amortización. Esa es una fórmula convencional. Como todas las fórmulas convencionales, tiene sus bemoles, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a analizar un poco en esta reunión. La segunda razón por la cual el EBITDA es un indicador muy usado es que se aproxima, ¿no? Se aproxima, o sea, no es, pero sí se aproxima a la generación operativa de efectivo, ¿no? Se aproxima a a la generación operativa de efectivo. Bien, o sea, a la generación de caja del negocio. O sea, ¿cuánto se genera de caja en un determinado periodo por operaciones del negocio? ¿No? No por operaciones puntuales, transacciones extraordinarias, como puede ser la venta de un inmueble, la venta de un activo fijo, ¿no? Ese tipo de transacciones o el pago de una póliza de seguros, o sea, ese tipo de transacciones que son muy puntuales, no conforman el EBITDA. ¿Ok? Entonces, porque esos van en un rubro que son otros ingresos. Para calcular el EBITDA, yo parto de los ingresos del negocio, ¿no? Bien, entonces, eh, ingresos del negocio menos costo de ventas, que obviamente están relacionados a los ingresos. ¿Ok? En empresas de servicio, el costo de venta es generalmente cero, ¿no? Empresas de servicios, eh, o es muy bajo, ¿no? Por ejemplo, servicios profesionales, ¿no? Servicios eh, contables, servicios legales, o sea, abogados. O sea, en esos casos el costo de venta en servicios en general es casi cero. Pero en una fábrica, por ejemplo, el costo de ventas es el costo si nosotros vamos a eh, vender botellas de agua, entonces en el costo de venta va el envase, ¿no? Digamos, todo lo que implica producir, ¿no? El costo unitario eh, de esta unidad que estamos vendiendo. ¿Ok? Bien, entonces esa diferencia me da el resultado bruto y luego le restamos los gastos generales, ¿no? Los gastos generales no están eh, direccionados hacia las ventas, no son independientes de las ventas. Los costos de ventas sí. O sea, si las ventas son mayores, el costo de venta va a ser mayor. Los gastos generales no. Los gastos generales son independientes. Vendas o no vendas, vas a tener que tener alquileres, pagar remuneraciones, eh, vamos a tener que pagar las contribuciones sociales, todos esos son gastos alquileres, ¿no? La energía eléctrica, el internet, todo eso es gastos generales. Entonces, ¿pero qué sucede? En los gastos generales se incluye la depreciación y amortización. Entonces, se incluye restando, ¿no? Porque los gastos generales restan al resultado. Entonces, para obtener el resultado operativo, yo he tenido que restar depreciación y amortización. Entonces, ¿qué hago? Compenso. Para obtener el EBITDA, como yo no quería restar depreciación y amortización, porque la definición me dice antes de depreciación y amortización, entonces simplemente al resultado operativo le sumo. Le sumo lo que está incluido en la resta de los gastos generales. ¿Ok? Muy bien. Listo, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, es una buena aproximación a la generación operativa de efectivo, ¿no? Del negocio. Cuando digo operativa se refiere a las operaciones del negocio, ¿no? Porque incorporamos cuentas que son típicas del negocio. O sea, aquí no estamos incorporando, por ejemplo, deuda bancaria, ¿no? No estamos incorporando impuestos, ¿no? O sea, porque impuestos, digamos, es una obligación que tienen que pagar las empresas, pero no tiene que ver con el negocio propiamente, ¿no? O sea, es más, si la empresa está en pérdidas, no necesariamente tiene que pagar impuestos, o si tiene un crédito fiscal, no tiene que pagar impuestos, o sea, digamos, eso tiene una connotación tributaria. La deuda con bancos tiene una connotación financiera, ¿ok? Bien. Y las operaciones extraordinarias no tienen que ver con el negocio. Por ejemplo, como les decía, la venta de un inmueble, ¿no? Entonces eso no tiene que ver con el negocio. Lo que sí tiene que ver con el negocio va en el EBITDA. Entonces el EBITDA se relaciona mucho con las operaciones del negocio y nos permite ver, nos permite medir cómo va el negocio, ¿no? Entonces es un KPI además de las operaciones puntuales del negocio en un determinado periodo. Esa es la segunda razón.
No es una aproximación, es una aproximación, no es la generación perfecta de efectivo, y eso se lo voy a comentar en una lámina siguiente, ¿no? Pero es eso, es una aproximación, es un indicador de cercanía a la generación de caja del negocio. La tercera razón es una razón práctica, o sea, el EBITDA es muy fácil de calcular, miren, ahí está en la definición, el EBITDA, resultado operativo, más depreciación y amortización, eso es fácil, fácil de obtener, ¿no? O sea, uno rápidamente tiene el resultado operativo está en los estados financieros, la depreciación y amortización está en los estados financieros. Entonces, eh, eso significa que en un minuto yo puedo tener el EBITDA. Y el que sea fácil de obtener significa que pueda ser muy usado, ¿no? O sea, aumenta las probabilidades de que sea usado. Y de hecho, se usa en todas las industrias, o casi todas las industrias, eh, y es un estándar internacional, ¿ok? En el análisis financiero. Y lo otro es que es comparable, ¿no? El EBITDA permite comparar el estado actual respecto del EBITDA de la misma empresa o del mismo negocio de años anteriores, ¿no? Permite esa comparación en términos absolutos y en términos relativos también, respecto de las ventas o respecto de los ingresos. O sea, permite esa comparación. Permite además la comparación con otras empresas, ¿no? Por ejemplo, supermercados, ¿no? El supermercado 1 con el supermercado 2, con el supermercado 3, con el supermercado 4, o sea, se puede hacer una comparación, ¿no? O las empresas embotelladoras, ¿no? La 1 con la 2, con la 3, con la 4, o sea, se pueden hacer comparaciones entre diferentes empresas a ver quién tiene un EBITDA más alto, tanto en términos absolutos como en términos relativos respecto a los ingresos. Bien, entonces el EBITDA es comparable, incluso es comparable con empresas de otros países. Porque como es un estándar, ¿no? Y como ustedes han visto en la fórmula aquí, esto es bastante, digamos, estandarizado, ¿no? Y no es muy diferente la forma de cómo se registran, digamos, contablemente las cuentas en diferentes países. Entonces, el EBITDA se convierte en un indicador comparable. ¿Ok? Muy bien. Eh, entonces, incluso entre diferentes industrias, obviamente, entre diferentes industrias de manera referencial, no para sacar una conclusión directa, ¿no? Como si lo puedo hacer entre dos empresas de una misma industria y puedo decir, ah, esta empresa tiene un mejor desempeño. Pero cuando yo comparo entre diferentes industrias, me permite entender, digamos, qué industria podría tener una mayor cercanía hacia niveles más altos de vida, ¿no? Bien, entonces, segundo, ¿no? El EBITDA siempre es una buena aproximación del flujo de caja operativo, ¿no? Entonces, ¿esto es mito o es realidad? Y en mi opinión, es un mito, porque el EBITDA no siempre será una buena aproximación del flujo de caja operativo, no siempre, ¿no? Hay casos en donde el EBITDA pierde relevancia en el análisis, ¿no? Y por ahí, pues, he mencionado algunos casos. Por ejemplo, cuando una empresa vende al crédito, ¿no? Una financiera, un banco, o cualquier empresa, puede ser una casa comercial que vende al crédito, entonces va a haber un mayor distanciamiento entre el EBITDA y la generación de caja del negocio. ¿Ok? O sea, no necesariamente es, digamos, un buen indicador para medir generación de caja, porque yo estoy midiendo ingresos, pero si esos ingresos o esas ventas son al crédito, mido ingresos, pero no mido generación de caja. ¿Ok? No registro generación de caja. Al revés también, cuando se compra el crédito, ¿no? Cuando se compra el crédito o cuando se paga en otro periodo, ¿no? O los costos se imputan, se devengan, digamos, en varios años, ¿no? Por ejemplo, una desarrolladora inmobiliaria compra un terreno para desarrollar inmuebles, entonces, y ese proyecto va a demorar 5 años, ¿no? Entonces va devengando los costos de venta del terreno en el periodo de 5 años, ¿no? El tiempo en que se demora en vender, digamos, no los devenga inmediatamente, pero hay una generación de caja negativa porque tiene que pagar el terreno muy fuerte en, digamos, el inicio de ese periodo, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que es la generación de caja y lo que es el EBITDA. Bien, ¿qué más? Eh,
El otro ejemplo es cuando hay, aparte de la depreciación y amortización, hay otras cuentas que son significativas, ¿ok? En la afectación de resultados, pero no de flujo de caja. Entonces, seguramente ustedes me dirán, ¿y qué puede ser aparte de la depreciación y amortización? Por ejemplo, provisiones, ¿no? Provisiones para cartera mala, provisiones por una contingencia legal, una reclamación tributaria, provisiones por beneficios sociales, provisiones de algún tipo, ¿ok? Muy bien. Entonces, las provisiones se registran dentro de los gastos generales, ¿no? Y, por ejemplo, la provisión para beneficios sociales, ¿no? Entonces, pero no son generación o no son desembolso de caja. Entonces, aumenta la diferencia entre la EBITDA y lo que se genera de caja. ¿Qué más? Cuando el CAPEX, digamos, es tan grande que absorbe en gran medida la vida. Eso es bien importante, ¿no? Porque lo que pasa es que hay una realidad y es que muchas veces pensamos que uno siempre puede disponer de la vida, ¿no? Dice, ¿cuánto es de la vida? Ah, son 20 millones. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos 20 millones? Espera. Pero es que no se puede disponer de la vida siempre. Muchas veces cuando calculamos el indicador de cobertura de intereses, medimos el EBITDA sobre los intereses a pagar. Pero no siempre podemos disponer de la vida. Y eso es más importante en empresas que tienen un CAPEX importante, como por ejemplo la minería, como por ejemplo la industria que hace exploración, ¿no? Petrolera, por ejemplo, ¿no? Entonces hacen CAPEX grande, o la industria farmacéutica que hace mucha investigación, eso se considera inversión y después se amortiza en largo tiempo, ¿no? Entonces, en esos casos, tú puedes tener un gran EBITDA, pero no puedes disponer de todo ese EBITDA, ¿no? Entonces, en la práctica, no es un flujo de caja disponible. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y también cuando la variación de capital de trabajo es materialmente importante respecto a un flujo de caja. O sea, por ejemplo, digamos, esto recoge algunos puntos, algunos bullets que ya lo hemos tratado en los puntos anteriores, como por ejemplo, cuando se vende al crédito, se compra al crédito o cuando se paga al crédito, ¿no? Por ejemplo, un supermercado paga después de varios meses, probablemente, a sus proveedores. Entonces el supermercado genera más caja que la que necesita. Y eso se llama variación positiva en capital de trabajo, ¿no? Entonces, cuando existen esos casos, ¿no? Y pues es importante que los analistas sepan identificar aquellas situaciones en donde el negocio o genera más caja que la que necesita o genera menos caja que la que necesita porque está comprando al crédito, vendiendo al crédito, pagando diferido, comprando diferido. Entonces, en esos casos, cuidado con el EBITDA, porque el EBITDA podría no ser representativo, sobre todo si estamos calculando coberturas, si estamos midiendo capacidades de pago respecto de intereses, respecto de servicio de deuda, o sea, tener cuidado con el EBITDA en esos casos, ¿no? O sea, el EBITDA es un buen indicador, es muy útil, ya hemos visto en la lámina anterior cuáles son los elementos que lo hacen, digamos, importante y que lo convierten en el índice más usado del análisis financiero, pero no es el indicador perfecto, ¿no? Entonces, lo importante es conocer en qué casos el EBITDA no es tan relevante, ¿no? O pierde relevancia. Bien, entonces, tercero, ¿no? Tercero, el EBITDA es un indicador más útil que el flujo de caja operativo. Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? ¿Esto es mito o realidad? Esto es realidad. Esto es realidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es un indicador más útil que el flujo de caja operativo. ¿Por qué? Porque la EBITDA, o sea, a ver, cuando yo he hecho algunas críticas a la EBITDA, por lo que acabamos de mencionar, en los cursos que damos y en las clases que doy, entonces hago una crítica a la vida y entonces a veces me dicen, algunos participantes me dicen, pero entonces Ernesto, ¿por qué no usamos el flujo de caja operativo? ¿No? Más fácil. O sea, usamos el flujo de caja operativo
¿ya? Y nos olvidamos de la vida, ¿no? Bueno, es que ahí estamos convirtiendo el remedio, ¿no?, en algo peor que la enfermedad. Porque el flujo de caja operativo tiene una gran desventaja. Cuando nosotros vemos en el flujo de efectivo de un estado financiero, el flujo de caja operativo te dice cuánto ha entrado en un determinado, digamos, en términos netos, ¿no?, o cuánto ha salido, si es que hay un déficit, ¿no? Entonces, cuánto ha entrado o cuánto ha salido en un determinado periodo, ¿no? En un determinado periodo, ¿no?, cuánto ha entrado o cuánto ha salido. ¿Ok? Muy bien. De caja. Pero las operaciones que han entrado en ese determinado periodo pueden ser de otros años. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que somos una fábrica y en la fábrica nuestra nosotros compramos materiales porque creemos que el material va a subir de precio y hacemos una compra adelantada por 2 años, ¿no? Eso no me afecta la vida. O sea, porque es una compra anticipada, ¿no? Es un movimiento de cuentas de balance, no me afecta a resultados. En la medida en que esas mercaderías no hayan entrado a producción, no me afecta los resultados, ¿ok? Y por lo tanto no me afecta la vida. Pero si yo compro por adelantado mercadería de 2 años o de 5 años o del tiempo que sea, ¿no?, y pago y pues incluso no tengo que recibirla en el momento, ¿no? Sí me afecta el flujo de caja operativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es más representativo del negocio como performance, como desempeño del negocio para poder decir estamos bien, estamos mal? Porque el flujo de caja operativo podría reducirse por una compra anticipada de insumos, ¿no? Entonces yo puedo estar emitiendo un juicio, oye, el flujo de caja operativo está en rojo, está en déficit, y de repente lo que ha pasado no es que el negocio va mal, lo que ha pasado es que se ha hecho una compra adelantada, y ese rojo, ese déficit, se está financiando con, digamos, una línea de crédito bancaria, ¿no? Que está cobrando un interés de 5%, pero que la empresa se está ahorrando mucho dinero más que ese 5% por la compra adelantada. Entonces, el flujo de caja operativo tiene esa característica. Incluye la variación de caja de un determinado periodo, pero por operaciones que devengan en múltiples periodos. Pueden haber devengado hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años, incluso van a devengar en el futuro, ¿no? Todo eso entra en el flujo de caja operativo. Entonces, esa es la desventaja del flujo de caja operativo. Entonces, entre los dos, el menos, digamos, el menos malo es el Evida. Y además que el Evida es analizable. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, bajó el Evida, ya sea en términos porcentuales o ya sea en términos absolutos, bajó el Evida. Entonces tú puedes saber por qué bajó el Evida. Te revisas línea por línea, porque el Evida tiene unos componentes, ¿no?, que nosotros hemos visto. Ahí están los componentes del Evida. Entonces tú puedes saber, bueno, bajó la vida porque bajaron los ingresos, o porque aumentaron los gastos, o porque aumentó el costo de venta, o los márgenes cambiaron. O sea, tú puedes saber, ¿no?, por qué cambió el EBITDA. Pero eh, cuando el flujo de caja operativo se reduce, el análisis es mucho más complejo. ¿Por qué puede haber bajado el flujo de caja operativo, ¿no? O sea, entonces, digamos, las cuentas que conforman el flujo de caja operativo son múltiples. Entonces es mucho más difícil, ¿no? Bien. Entonces, cuarto y último, con esto terminamos, ¿no? Pregunta, ¿se puede alterar el EBITDA con una operación crediticia, mito o realidad? Y la respuesta es realidad. Sí podemos alterar el EBITDA con una operación crediticia. Ojo, obviamente el EBITDA se va a alterar con operaciones del negocio, ¿no? O sea, si vendo más, mejoro el EBITDA. Si bajo los márgenes, baja el EBITDA. Si aumentan los márgenes, o mejor dicho, si bajo los márgenes, baja el EBITDA. Si aumento los márgenes, aumenta el EBITDA. Si aumentan los gastos generales, baja el EBITDA. O sea, con operaciones de negocio se puede alterar el EBITDA. Definitivamente que sí. Definitivamente. ¿Ok? Bien. Sin embargo, ¿no?, sin embargo,
Eh, el EBITDA se puede alterar también con operaciones que no son del negocio, como por ejemplo una operación crediticia, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, pero Ernesto, pero si tú mismo decías que aquí, o sea, el EBITDA solamente incluye operaciones del negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo me dices ahora que con una operación crediticia que no es del negocio, se puede traer el EBITDA? Bueno, pues que sí se puede. Mira, y te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando una empresa convierte un alquiler de local en hipoteca, ¿no? Digamos que en mi empresa pagamos, digamos, $1,000 de, de alquiler de local, ¿no? Entonces, eh, todos los meses estamos pagando $1,000, $1,000, $1,000, y un día yo digo, pero ¿por qué no compramos el local? ¿No? Entonces voy al banco y el banco me dice, bueno, le podemos financiar el local, ¿no? Si sale esta cuota, lo más probable es que salga un poco más de 1,000, ¿no? Digamos 1,500 o algo así, o 2,000, no sé, va a salir una cantidad dependiendo del abono, del plazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando yo hago el switch y hago el cambio y tomo la operación crediticia, dejo de pagar un alquiler. Entonces disminuye los gastos de alquiler, ¿no? Si disminuye los gastos de alquiler, ¿qué pasa con el EBITDA? Aumenta. Porque le estoy quitando al rubro de gastos generales, le estoy quitando uno de los gastos, que a veces es importante. Para algunos negocios que son intensivos en insumo inmobiliario, puede ser importante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quiénes son intensivos en insumo inmobiliario? Por ejemplo, los gimnasios, los supermercados, los almacenes, ¿no? Son muy intensivos, o sea, gran parte del gasto se va en costo inmobiliario, ¿no? O gasto inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, si se convierte ese alquiler en una hipoteca, o sea, en una deuda bancaria, ¿no? Con la garantía local seguramente pedirá al banco, entonces disminuye los gastos de alquiler y automáticamente la vida está mejorando. ¿Y qué pasa? Como cambia la contabilidad, porque, digamos, en el balance, en la hoja de balance, entra un activo fijo, que es el local que estamos comprando, y una deuda bancaria en el pasivo, ¿no? En el activo entra un activo fijo y en el pasivo entra deuda bancaria. Entonces aparecen los dos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, esos cambios, ¿cómo me afectan el EBITDA? Bueno, si tenemos una deuda bancaria, ¿no? Entonces tenemos los gastos financieros que van a aumentar, ¿no? Entonces, los gastos financieros, ojo, estos gastos financieros no me alteran el EBITDA, porque recuerden, ¿no? Recuerden que el EBITDA es before interest, o sea, es antes de los gastos financieros. ¿Ok? Bueno, eh, aumenta la amortización de capital, pero la amortización de capital no es una cuenta de resultados. Y aumenta la depreciación, y la depreciación no va en el EBITDA. O sea, de hecho, el EBITDA es earning before interest taxes de before, ¿no? Depreciation and amortization. Entonces, lo que aumenta probablemente me va a hacer pagar menos impuestos, ¿no? Eh, porque los gastos financieros van a reducir los impuestos, la amortización de capital no, pero la depreciación sí, ¿no? Entonces se va a pagar menos impuestos, pero los impuestos no forman parte del EBITDA. ¿Ok? Entonces, con una sola operación crediticia, estamos nosotros mejorando el EBITDA. Y una operación crediticia es una operación que no corresponde que no corresponde al negocio, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí es cierto que se puede mejorar el EBITDA con una operación crediticia. Entonces, frente a esto, en mi época analista, bueno, todavía soy analista, pero cuando yo comenzaba, muchas veces teníamos que hacer comparaciones entre empresas o sea, benchmarking, ¿no? Hacíamos benchmarking en indicadores, empresas que eran intensivas en insumo inmobiliario, ¿no? Generalmente supermercados. Y pues ahí encontrábamos esta situación, o sea, ¿qué pasaba? Que no podíamos comparar, no era muy justa la comparación entre una empresa
que tenía una hipoteca y otra empresa que no tenía hipoteca, sino que tenía un alquiler. No era muy justa. Entonces ahí se hacía un ajuste, ¿no? Y en esa época averiguamos, existe todavía, un indicador que se llama EBITDAR, ¿no? EBITDAR, con R. Entonces, el EBITDAR, lo vamos a poner por acá, a ver, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? El EBITDAR, ¿no? Es un indicador, ¿no? que permite hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? El EBITDAR, con R al final, es el EBITDA más, ¿no? Las rentas, o sea, los alquileres, ¿no? Es el EBITDAR. Entonces, encontramos, ¿no? Este indicador, y este indicador permite comparativos, ¿ya? Permite comparativos entre empresas de la misma industria con estructuras financieras diferentes, en donde una alquila y la otra tiene hipoteca. Entonces, ¿cómo lo homologamos? Calculando el EBITDAR. Y el EBITDAR sí es comparable entre ellas. Y ahí elimino ese efecto de, digamos, de que algunas presentan un mejor EBITDA y por lo tanto un mejor margen de vida solamente porque tienen hipoteca, ¿no? De la misma industria, ¿no? Comparativos de la misma industria, aislando de la misma industria con estructuras de financiamiento distintas, ¿no? Alquiler versus hipoteca, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ahí les dejo ese indicador. ¿Se usa mucho? No, no se usa mucho. No se usa mucho ese indicador. Así que solamente se los dejo para que tengan ustedes una referencia, ¿no? Eh, Vamos a ponerlo por acá, un colorcito. Ya está. Ese es, ¿no? Muy bien. Eso es, señores. El EBITDAR, ¿no? Entonces, simplemente a las que tienen alquiler del local, ¿no? Que están siendo perjudicadas en el benchmarking respecto de las que tomaron hipoteca y mejoraron el EBITDA, simplemente a las que están siendo perjudicadas se les suma el alquiler, ¿no? Y con eso se homologa completamente. Y se hace comparable los márgenes de vida, sobre todo cuando son de la misma industria, ¿no? Entre diferentes industrias no tiene mucho sentido, pero de la misma industria, sí, ¿no? Muy bien. En análisis financiero se usa mucho el benchmarking para emitir, digamos, alguna opinión sobre el desempeño o las ventajas competitivas que tiene una empresa respecto de otras, ¿no? Muy bien, señores. Entonces, con eso, pues he terminado mis 4 mitos y realidades respecto de el eh, famoso y siempre bien utilizado y útil EBITDA, ¿no?